Parte 2. Si en verdad no hay pastores en la Biblia, entonces ¿qué hacemos con la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3, donde habla de las ancianas? Dice el apóstol Pablo: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, repito, maestras del bien, yo creo que usted ya captó, que enseñen, nuevamente, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quiénes son estas ancianas? ¿Solo son mujeres de edad muy avanzada? ¿Esas son las ancianas que está hablando Pablo ahí? No. ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia interpreta la Biblia. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1. Dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos. O sea, el objetivo de esta carta es a los ancianos, ¿verdad? O el sujeto de la carta es los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pablo está hablando de apacentar la grey de Dios y identifica a los que apacientan la grey de Dios como ancianos, siendo él uno de ellos. No como teniendo nuevamente, dice la Biblia, señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, Pedro usa la palabra presbítero, ¿verdad? Que es la palabra anciano aquí, para hablar de un pastor, del trabajo de un pastor. Por eso dice Pedro: yo anciano también con ellos. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Yo soy pastor como los demás pastores. Porque a Pedro también se le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Se recuerda de eso? Por eso él habla de apacentar y cuidar la grey de Dios, porque está hablando del pastorado, usando la palabra presbítero, que es la palabra anciano, aquí en este texto. Ahora, Pablo, en su primera carta, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos, sinónimo de pastor, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Quiénes son los que predican y enseñan según el apóstol Pablo? Los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos según Pedro? Los que apacientan y cuidan la grey de Dios. ¿Y quiénes son los que apacientan y cuidan la grey de Dios? Los pastores. Por eso Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores o ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, los ancianos o pastores apacientan la iglesia del Señor, que es sinónimo también, pastor, anciano, es sinónimo de obispo. Ahora regresamos entonces a Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esto le dice Pablo a Tito, le da un consejo pastoral. Le está diciendo a Tito que predique de acuerdo a la sana doctrina. Pero no solo Tito, sino los demás ancianos, es decir, los demás pastores, es decir, los demás obispos. Verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Nuevamente Pablo está hablando de los pastores. ¿Cómo sabemos que está hablando de los pastores? Porque en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 7, dice Pablo que es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Está describiendo los requisitos o las características de lo que es un pastor. Pues los mismos requisitos que da Pablo a Timoteo para ser pastor, también lo da para el obispado, porque es lo mismo. Ahora, en el versículo 3 de esta misma carta de Tito, capítulo 2, entonces Pablo dice, después de hablar de los ancianos, habla de las ancianas. Las ancianas asimismo, y la palabra clave ahí es asimismo, las ancianas
Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen bien a las mujeres, o que enseñen a las mujeres, perdón, jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto habla, exhorta y reprende con toda exhortación, nadie te menosprecie. Esto es lo que le dijo Pablo a Tito. Asimismo, dice Pablo, asimismo ¿qué? Asimismo ¿cómo? Como hay requisitos para los ancianos, así también, asimismo hay requisitos para las ancianas. Y si anciano es sinónimo de pastor, dígame entonces usted, ¿cuál es el sinónimo de anciana? Ahí se lo dejo. Dios le bendiga.